Dijéramos, quiero recibir a Cristo. Dios de antemano, hermanos, nos hizo nacer de nuevo. Primero, dice la Biblia, Él os dio vida juntamente, ¿verdad? El Señor nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. No del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que, hermanos, somos escogidos de Dios para ser su hijo, para ser sus hijos, y en esta mañana damos gracias a Dios por todo esto, hermanos. Aleluya. Bien, pues hemos estado, hermanos, compartiendo la palabra de nuestro Dios, y hoy quiero compartirles, hermanos, otra palabra más del apóstol Pablo, que nos enseña por inspiración del Espíritu Santo. Ustedes saben que la palabra del Señor dice, hermanos, que es inspirada por Él, ¿verdad? Palabra inspirada por el Espíritu Santo. La palabra nunca fue traída, dice la Biblia, hermanos, por medios humanos, ¿verdad? Sino que Dios inspiró a los hombres para que nosotros tuviésemos la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Voy a invitarles a abrir su Sagrada Escritura en el libro de Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Dios nos da un encargo. ¿Saben ustedes qué nos encargó Dios, hermanos? A los pastores y a los miembros de la iglesia, el Señor nos dio un encargo. Cuando lo encuentre, diga amén, póngase de pie y así leemos la palabra del Señor. Bienvenido a las personas que vienen tal vez por primera vez, alguien invitó a algún amigo, alguna persona. Bienvenido a este lugar, le amamos en Cristo y podemos esperar la palabra de nuestro Dios. 4:1 al versículo 5. Gloria a Dios. Dice, hermanos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ustedes el 2. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Espíritu Santo, en esta mañana pedimos tu dirección para que seas tú hablándonos a nuestros corazones. Prepara, Dios eterno, nuestros oídos, nuestras mentes, para que podamos recibir esta palabra y que sea tu Espíritu Santo confrontando nuestras vidas. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios, gracias hermano, por ese privilegio, hermanos, que me han dado los hermanos de la Iglesia El Calvario para compartirles la palabra del Señor. La invitación nos hizo el pastor Mario, ¿verdad?, para estar aquí y compartirles esta palabra de nuestro Dios. Agradezco, hermanos, la vida del pastor Mario, su familia, quienes nos han abierto las puertas. Pastor Clemente Díaz, su esposa, que son personas, hermanos, que amamos mucho también. Hemos aprendido mucho de ellos y qué privilegio, hermanos, del Calvario por tener a nuestro hermano Clemente y su esposa, ¿verdad? Quienes pues han estado ya de muchos años aquí en la Iglesia El Calvario. Aleluya. Gracias, hermano Clemente, hermana Linda, por su ejemplo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, el Señor
prepara a su pueblo, porque la Biblia dice, amados hermanos, que en estos últimos tiempos van a aparecer muchas enseñanzas erróneas, enseñanzas que van a distorsionar la doctrina del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba a punto de partir. El apóstol Pablo había llegado ya a su fin, pero tenía a uno que él había preparado, que él había entrenado, y es Timoteo, ¿verdad? Timoteo, quien ahora, hermanos, el apóstol Pablo le está cediendo su lugar, le está diciendo: te encarezco, o sea, en la presencia de Dios, te doy este encargo, que prediques la palabra. Para nosotros, hermanos, el Señor nos dice también que estudies su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos protege del error, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que el Señor nos enseña siempre a leer su palabra, leer la Biblia para estar protegidos del error. Eso fue el encargo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y le dijo: te encargo, está en el versículo 2, ¿sí? Te encargo, te encarezco en la presencia de Dios, que prediques la palabra, que enseñes la palabra. ¿Por qué causa? Dice, hermanos, el versículo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿verdad? Vendrá tiempo cuando no van a tolerar. Vean qué dice, hermanos, la versión, Nueva Versión Internacional: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, ¿verdad? Miren, hermanos, el Señor está hablando a su pueblo hoy en día, que cada uno de nosotros, hermanos, estudiemos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Les decía a los hermanos que nosotros preparemos nuestra comida, ¿verdad? Cada cristiano debe aprender a preparar su propia comida, porque, hermanos, vendrá tiempo, dice la Biblia, que no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué es, amados hermanos, la sana doctrina? Personas que fomentan y conservan todo lo que es sano, todo lo que sirve, hermanos, para formar al creyente, para formar al cristiano, ¿verdad? Y la sana doctrina también está, hermanos, para poder oponerse contra todo aquello, hermanos, que es peligroso, que es dañino para el espíritu del hombre. Es por eso, amados hermanos, que el apóstol está diciendo aquí que muchos van a tener comezón de oír, no van a estar firmes en la palabra. Por eso el consejo de Dios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermanos? Jesucristo mismo, dice el Señor. Allí es donde nosotros debemos estar fundamentados en la palabra de Dios, para que no seamos engañados en estos últimos tiempos. Si ustedes tal vez pueden ver, hermanos, en los medios de televisión, cómo la doctrina se está dañando día a día, ¿verdad? Pero por eso dice el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que aprender a fundamentarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que, amado hermano, nosotros en lo que hemos creído debemos permanecer en ella, ¿sí? Debemos permanecer siendo fieles a Dios, siendo fieles a su palabra y siendo fieles a la iglesia que Jesucristo ha edificado. Cristo dijo: edificaré mi iglesia.
En todo el Antiguo Testamento, hermanos, no vemos ninguna parte donde se habló de la iglesia. La primera vez que Jesús habló acerca de su iglesia fue en el libro de Mateo, que él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que fundamentarnos en lo que los apóstoles predicaron, lo que los apóstoles enseñaron. Cada uno de nosotros tenemos que fundamentarnos en ello, porque la Biblia dice, hermanos, que vendrá tiempo cuando mucha gente va a tener comezón de oír, ¿sí? Va a ir de lugar en lugar, porque quiere oír aquí, quiere oír allá, quiere estar en otra iglesia. Hay personas que ya han pasado todas las iglesias, yo creo, de esta ciudad, ¿sí? No están fundamentados en la palabra, por eso no crece. Por eso, hermanos, su vida cristiana es en ese nivel, no crece, no hay desarrollo, porque no están plantados en un solo lugar. Siempre usted una planta aquí, a los 2 años arránquelo y plántelo en otro lado. Va a llegar el tiempo, hermanos, en que se va a morir. ¿Por qué causa? Porque no está plantado. Amados hermanos, usted está más bien en la iglesia que el Señor Jesucristo le ha puesto, permanezca en esta iglesia, hermanos, sea fiel a la iglesia y no por algún problema se vaya, porque donde quiera que usted vaya, amado hermano, va a encontrar problemas, ¿o no? Sí, porque el problema, dijo Pablo, ¿quién es ese, hermanos? Soy yo el problema, ¿sí? Soy yo el problema. Y el hermano Norman decía, cuando encuentres esa iglesia perfecta, ni te metas porque la vas a echar a perder, ¿sí? Don Norman eso enseñaba, ¿verdad? Y eso decía él: no te metas en esa iglesia perfecta porque la vas a echar a perder, ¿sí? Porque el problema no es la iglesia. ¿Quién es el problema? Somos nosotros. Dijo Pablo: encuentro una ley en mis miembros, que el problema soy yo, ¿sí? Hermanos, debemos fundamentar nuestra vida en la iglesia donde estamos, permanecer en ella, para que así nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, no deje su iglesia, permanezca en esta iglesia donde Dios le ha puesto para seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo? ¿Por qué el apóstol nos está hablando en esta mañana? ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque lo que el Señor está diciéndonos, que van a haber personas que van a querer que sean cumplidos sus propios caprichos. Le va a gustar oír lo que les conviene. Por eso van a apartar sus oídos de la verdad, ¿sí? Dice aquí, hermanos, se amontonarán maestros. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber maestros por montones, ¿sí? Va a haber, hermanos, se van a levantar personas sin preparación, sin nada. Van a enseñar la palabra de Dios, pero va a ser una palabra que no va a estar de acuerdo a la sana doctrina. Por eso es que el pueblo del Señor tiene que leer la palabra de Dios para protegerse del error, amado hermano. La palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos vendrán todas estas personas. Amados hermanos que vienen de otras iglesias, fundamentense en la palabra del Señor, lean la Biblia. No se aparten de ella día tras día. Debe haber, hermanos, un deseo de leer la palabra del Señor. Yo no sé cuántos han leído la palabra del Señor. Tal vez hoy no pudo leer porque, pues, se paró tarde por ser domingo, ¿verdad? Pero, amado hermano, ¿cuántos han leído la palabra de Dios durante la semana que ha transcurrido? Amén. Muy pocos. Los demás, hermanos, no descuidemos la lectura de la palabra de nuestro Dios, porque tenemos un privilegio ahora de poder disfrutar de ella. Se cuenta, hermanos, que en aquellos tiempos, cuando no se podía leer la palabra del Señor, el pueblo de Dios
le quitaba las hojitas a la Biblia, le doblaba y lo metía en su bolsa y caminaban 2-3 horas para ir a leer la palabra de Dios. Porque el que lo encontraban leyendo la Biblia eran quemados. Entonces de esa manera había un hambre y una sed de la palabra del Señor. Amados hermanos, no descuidemos la lectura de la Biblia, porque la Biblia dice, hermanos, que ella nos va a proteger del error. El Señor nos habla día tras día, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a oír no lo que nos guste, sino lo que es palabra de Dios. ¿Sí? Les decía, hermanos, que están pasando por las noticias, creo que lo le decía el viernes a los que estaban en la iglesia del Calvario, ¿verdad? Que ha dicho un hombre que la Biblia ha pasado de moda y que se va a quitar esta Biblia para meter la Biblia moderna. Y entonces, hermanos, va a ser difícil para el pueblo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar esta gran oportunidad que tenemos. Vendrá tiempo cuando habrá comezón de oír, dice la Biblia. Y van a aparecer maestros que muchas personas, en lugar de querer oír la palabra de Dios, de oír la verdad, van a preferir oír las fábulas, los cuentos, ¿verdad? Eso es lo que va a haber, amados hermanos, en estos últimos tiempos. Pero por eso el Señor está hablando a su pueblo y el encargo fue, hermanos, que prediques la palabra. Y a nosotros el Señor nos dice también, lee la palabra de Dios. Léela a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Hermanos, no nos queda más que poder leer la palabra de nuestro Dios. Y aquí vemos, en este libro dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Este es el resultado o el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo y a nosotros, que dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué es ser sobrio, amado hermano? ¿Qué es sobrio para usted? ¿Alguien quiere decir? Una persona, hermanos, bueno, es lo contrario de ebrio. ¿Qué es un ebrio? Un borracho, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, hermanos, tú sé sobrio. Debes tener dominio de ti mismo. Sé sobrio. Piensa bien lo que vas a hacer, le está diciendo el apóstol. Si piensa bien, tú le dice en este pasaje, amados hermanos, pero tú sé sobrio, no pierdas la cabeza, le está diciendo, porque solo una persona que está fuera de sí, esa es la persona que oye las fábulas, que oye lo que le conviene, porque no quiere oír la palabra de Dios. Cuando tu pastor, amado hermano, en tu iglesia te hable con la verdad, debes recibirla, que confronte tu vida a la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando vas a la iglesia es porque Dios quiere hablarte. Cuando vamos a la iglesia es porque Dios quiere corregirnos nuestros errores. Y qué precioso es, hermano, cuando Dios nos habla con la palabra, cuando nos confronta, ¿verdad? Y nos vamos confrontados con la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Eso es bueno, porque confrontó mi vida. Y ahora, ¿qué me resta a mí? ¿Qué nos resta, hermanos? Ponerla en práctica, ¿verdad? Porque podemos oír muchas palabras del Señor, pero si no la ponemos en práctica, no va a haber buenos resultados. ¿Sí? Por eso dijo el Señor, hermanos, que todos aquellos que oyen la palabra y la hacen, lo compara el Señor como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Todas aquellas personas que ponen en práctica la palabra del Señor, dice hermano, son personas que cuando vengan ríos, vientos, tempestades, aquella casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Ellos son los hijos de Dios. Son los que han aprendido, hermanos, a fundar su vida en Jesucristo. Estas personas, amados hermanos, cuando vienen problemas contra su vida, vienen situaciones difíciles, esas personas no caen porque están fundamentados en la roca que es Cristo. ¿Sí? Pero dice la Biblia, todos aquellos que oyen la palabra y no la ponen en práctica, son aquellas personas que no han conocido a Jesucristo. Aquellas personas que viven de una manera desordenada. ¿Sí? Y la palabra del Señor dice que cuando vienen los ríos, vienen los vientos, descienden sobre aquella casa, dice la Biblia, cae y es grande su ruina. ¿Sí? ¿Por qué causa, hermanos? Porque su vida no está edificada en la palabra de nuestro Dios. El Señor nos manda, hermanos, que oigamos la palabra del Señor, pero también que la pongamos en práctica. ¿Sí? Por eso dice el Señor, hermanos, cualquiera pues que me oye, ¿qué dice, hermanos? Estas palabras, cualquiera pues que me oye, no dijo cualquiera pues que escuche a cualquier enseñanza, sino dice el Señor, cualquiera pues que me oye. Es oír a Jesús, es oír a Dios. ¿Y cómo podemos oír la doctrina de Jesucristo, amado hermano? Cuando usted y yo estamos estudiando la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos meditando en la palabra del Señor, estamos oyendo la voz de Dios. Porque todo lo que Dios quiso hablar y todo lo que Dios quiso decir está aquí en la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? Ya tenemos la palabra revelada, la palabra escrita de nuestro Dios. No necesitamos más revelaciones, ya está dada en la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso es que, amados hermanos, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye, porque podemos oír algún predicador de la tierra que nos gusta, porque nos conviene, nos gusta como dice, ¿verdad? Y enviándole una ofrenda ya se solucionó su problema, ¿verdad? Porque eso es lo que se está diciendo hoy. Tienes un problema con tus hijos, es drogadicto, envíame tu quincena y tu problema se resuelve. ¿Y qué hacen muchos cristianos, hermanos? Envían su ofrenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen que de esa manera se va a resolver el problema. Sí, pero no es así, hermanos. Sí, no es así. Nosotros tenemos que creer en la obra de Jesucristo, que solo Jesucristo lo puede hacer, hermanos. Sí, por eso la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo. Y no amó solo por amor, con amor. Puso el sustituto, que es Cristo Jesús. Amén. A veces solo hablamos que Cristo nos ama y nos ama y nos ama, pero no hablamos del sustituto, del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Amados hermanos, Cristo dijo, el que me oye estas palabras. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo, la palabra que Él enseñó. Hermanos, no escuchemos a otras doctrinas que quieren entorpecer su camino, su destino hacia Dios, porque solo hay un camino, que es Cristo el Señor. Si alguien está aquí en esta mañana por primera vez, quiero decirte que Jesucristo es el mejor camino. Jesucristo basta, dice un canto. Amén. Jesucristo basta. Porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Está alguien en esta mañana que no ha conocido a Cristo? Te invitamos para que estés receptivo, porque Dios quiere depositar su Espíritu Santo en tu vida, para que seas una nueva persona. Jesucristo es el único quien puede
satisfacer tu vida. En una ocasión estaba la mujer de Samaria, ¿verdad? Y llegó Jesús y le pide agua. Pero Jesús le ofrece un agua de vida y él le dice: el que bebiere del agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. Nunca más va a tener sed el que bebe del agua que yo le doy. ¿Cuántos hemos bebido de esa agua, hermanos? El agua de vida. Y por eso, hermanos, el que ha tomado del agua de la vida, basta Jesucristo, porque nunca más volverá a tener sed. Esto quiere decir, hermanos, en aquel tiempo, ustedes saben que la mujer samaritana estaba en el pozo y todos bebían de esa agua común. Por eso dijo Jesús: el que bebiere de esta agua común, el que venga y siga bebiendo de esta agua, de este pozo, esta agua común, esta agua de la comunidad, va a volver a tener sed. Pero el que se acerca a mí nunca más volverá a tener sed, porque, hermanos, no necesitamos del mundo para ser felices. No necesitamos de las cosas de este mundo para poder satisfacer nuestra vida. Amén. No necesitamos de la droga, no necesitamos de los bailes, de las bebidas embriagantes, porque Jesucristo basta en nuestra vida. ¿Sí? Porque hemos conocido la verdad que es Cristo Jesús. Solo hay dos opciones en esta vida, ¿verdad? La primera es, hermanos, Jesucristo está ofreciendo la vida eterna, ¿verdad? Él es la vida. Por eso es que, amados hermanos, el pueblo del Señor tiene que estar meditando en la palabra del Señor para llegar a entender que Cristo es la vida, Jesucristo basta. No necesitamos, jóvenes, señoritas, no necesitamos del mundo para ser felices. No necesitas probar las situaciones de este mundo, porque el poder de Jesucristo es grande. Les decía, hay dos opciones, dos caminos, ¿verdad? Uno que lleva a la vida eterna. Este camino es un camino de éxito, un camino que te lleva al bien y a la prosperidad. Hay otro camino que conduce al fracaso, y toda persona que sigue en ese camino va a fracasar su vida, no va a tener propósito en la vida. ¿Sí? Va a ser un camino vacío, que la Biblia dice, hermanos, que muchos van por ese camino, pero qué triste es su final. Los que en esta vida, hermanos, han tomado esa decisión, que Cristo los ha alcanzado en su vida y han respondido a su llamado, hermanos, estas personas vivirán con Cristo por la eternidad. Lo triste es aquellos que desprecian en esta vida a Cristo, pasarán sin Cristo también en la eternidad. Amados hermanos, dice la palabra: escucha la verdad, oye la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Es Cristo. Por eso Cristo dijo, hermanos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sí, hermanos, en otros continentes ustedes saben que se predica a Mahoma, se predica a otros, ¿verdad? Pero Cristo dice: yo soy el único camino. Ni los mahometanos, ni ninguna religión que haya en el mundo puede llevar o puede tener la verdad. Solo Jesucristo es la verdad, y en Él debe estar fundamentada nuestra vida. Amados hermanos, seamos cristianos fundamentados en Cristo, fundamentados en la palabra de la verdad, que es nuestro Dios. Y tenemos que seguir, hermanos, ese camino y llegar hasta la meta, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren llegar, hermanos? No se vale quedarse a la mitad del camino, porque el que se queda a la mitad del camino, hermanos, no es digno de poder llegar a heredar la vida eterna. Permanezcamos en el camino hasta el final. Y el que se queda a la mitad del camino es señal
que nunca ha conocido a Cristo. Es señal que no es hijo de Dios. Por eso se ha quedado en el camino. Pero cuando una persona, hermanos, que ha creído en el Señor y llega hasta el final, indica que es hijo de Dios. ¿Sí? Llegó hasta el final. Por eso dijo el apóstol, si no hubiesen sido de nosotros, dice la Biblia, hermanos, no hubiesen regresado. Lo que Dios está diciendo, hermanos, en este pasaje es que los que son hijos de Dios llegan a la meta. Y qué precioso es, hermanos, poder seguir este camino, que Cristo es la verdad. Y eso es, hermanos, lo que el apóstol está diciendo, eso les conviene oír. Oír la verdad. No te apartes del camino, amado hermano, joven. Si has querido regresar, no lo hagas, porque es difícil vivir sin Dios. Es difícil seguir el camino del error. Amados hermanos que llevan años en el camino del Señor, sigan permaneciendo, porque al final el Señor va a premiar a los que lleguen, ¿verdad? El Señor nos dice aquí, pero tú sé sobrio en todo. ¿Cómo debemos ser, hermanos? Sobrios. ¿Qué más debemos ser, hermanos? Soporta las aflicciones. Hermano, debemos permitir que las aflicciones moldeen nuestro carácter. Sí, porque todas las cosas ayudan a bien, pero ¿a quiénes? A los que aman a Dios. El Señor dice, soporta las aflicciones. ¿Qué más dice, hermano? Versículo 5. Haz obra. ¿De qué? De evangelista. Sí. Nosotros tal vez, hermanos, no tenemos el ministerio de evangelista, pero dice aquí, haz obra de evangelista. ¿Qué significa eso, hermanos? Compartir la verdad que es Dios. Dar a conocer el evangelio, que es poder de Dios para toda persona. Según el apóstol Pablo, ¿qué es el evangelio, hermanos? Poder de Dios. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el evangelio de poder, hermanos, el cual cada uno de nosotros debemos seguir permaneciendo, porque el evangelio es la verdad. Así que cuando usted escuche por allí alguna doctrina que va en contra de la palabra del Señor, lo que hemos oído, amado hermano, no te acerques, apártate de esa doctrina, porque te va a llevar al desenfreno. Dice aquí, haz obra de evangelista, comparte la palabra de Dios. No podemos quedar callados frente a un mundo que se está perdiendo, hermanos. Debemos aprender a compartir la palabra de Dios. Fue lo que le dijeron a Timoteo, sé sobrio, sufre. Le dijeron también, haz obra de evangelista, quiere decir, comparte mi palabra, lleva mi palabra al mundo, que las personas conozcan la verdad. ¿Sí? Porque los que han sido elegidos, han sido predestinados por el Señor, van a ser salvos cuando oigan la verdad, cuando escuchen la verdad del evangelio. ¿Sí? Nuestros hijos deben ser enseñados por nosotros, hablarles a ellos de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos evangelizan a sus hijos, hermanos? ¿Sí? ¿Cuánto les están enseñando del sacrificio de Cristo a los hijos? A veces enseñamos más allá afuera y en nuestra casa no estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Sí, mis hermanos? Tenemos que ser luz en nuestra casa y luz también allá afuera. ¿Sí? Pero nuestros hijos son los primeros que tienen que recibir la palabra de Dios. Tienen que recibir el evangelio de poder. Nuestros hijos. ¿Lo cree así, hermanos? ¿Cuántos hijos a veces de cristianos, hermanos,
se están perdiendo en el mundo. Porque se cumple lo que dice la palabra de Dios. No tiene caso ganar el mundo y perder a mi familia. ¿Sí? Tenemos nosotros, hermanos, que ver primeramente por nuestra familia, enseñarle la verdad. ¿Sí? Que nuestros hijos conozcan la verdad. ¿Sí? Mis hijos cuando eran pequeños, hermanos, les enseñábamos historias bíblicas. Sí, historias bíblicas. De allí, hermanos, cuando yo vi que ellos tenían una edad para poder recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Les hablamos del Señor, les hablamos de Cristo. Le buscaba películas que hablaban antes habían esas películas, no sé ahora si existan, del sacrificio de Cristo. No sé cómo se llama esa película, hermano, donde crucifican a Jesús. La vida de Jesús, ¿verdad? La vida de Jesús. Le ponía a mis hijos estas películas que ellos vieran lo que Cristo hizo por ellos. Sí. Hermanos, así fueron creciendo. Porque, hermanos, yo sé que lo que dice el Señor, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la verdad, el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Lo están haciendo, hermanos? Están enseñando la verdad del Evangelio a sus hijos. A veces con las carreras, con el trabajo, no lo hacemos. ¿Sí? ¿Cuántos enseñan a sus hijos? Voy a hablar, hermanos, 1 hora de la Biblia. No me conteste mejor, usted solo contéstese. Tal vez no, media hora diaria. Amén. ¿Está usted enseñándole a sus hijos el Evangelio? ¿Media hora? Bueno, pues 15 minutos. Amén. 15 minutos le estén instruyendo de la verdad a sus hijos, hermano. 15 minutos, amén. Ya empiezan a ver algunos amenes. 10 minutos. Te sientas 5 minutos por lo menos. Decirle, hijo, esta es la Biblia. Debes seguir este camino. 5 minutos lo han hecho, hermanos. Amén. Miren, hermanos, evaluémonos. ¿Nada? Pues ¿saben qué dice el diablo, hermanos? Tú no lo puedes hacer, yo sí puedo. Sí, hermanos. Porque tienen un gran maestro. La tele y el celular. Claro, hacia lo malo. El celular es bueno en ciertos aspectos, ¿verdad? Porque uso el celular. Pero, hermanos, ese cuadro, la televisión, es el maestro de tus hijos porque tú no quieres enseñarles la verdad. Vean, hermanos, si el Señor nos evaluara esta mañana, nos dijera hasta cuánto estás enseñando esa verdad a tus hijos. Por eso aquí a Timoteo le dijeron, haz obra de qué, hermanos? De evangelista. Porque no todos podemos ser evangelistas, pero sí podemos hacer, ¿qué, hermanos? Obra de evangelista. Amados hermanos, si nosotros no enseñamos la verdad a nuestros hijos, el diablo les va a enseñar la mentira, porque nuestros hijos son esa tierra fértil. Sí, hermanos, y esa tierra fértil, si usted enseña la palabra de Dios, tus hijos van a ser grandes cristianos, con buenos principios de la palabra de Dios, porque se está enseñando la verdad del Evangelio. ¿Sí? Le estás enseñando la palabra de Dios, porque va a producir, porque es una tierra fértil. Pero si el diablo está sembrando en esa tierra fértil,
¿qué va a suceder, amado hermano? Nuestros hijos van a ser jalados por el mundo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Cuántos estamos influenciando sobre nuestros hijos? Amén. ¿Por qué no vienen unos 5 hermanos aquí? Por favor, vamos a poner un ejemplo. 5 voluntarios, 5. Gloria a Dios, vénganse así rapidito. Teto, Joel, vénganse. Bueno, allí nada más. Digamos, aquí al frente, más para acá. No se escondan, hermano. Digamos que Daniel es el hijo. ¿Sí? Usted váyase allá, hermano. ¿Otro hermano? Vente, Joel, allá. ¿Otro hermano? A ver, un hermano dispuesto más. ¿Nadie más? Bueno. Miren, hermanos. Él es papá y él es el hijo. Pero aquí están los amigos de quién? De él. ¿Sí? Ahora, ¿quién creen que va a ganar, hermanos? El que tenga más influencia. Digamos que aquí el papá está luchando, tú vas a jalar para acá y entre todos ustedes van a jalarlo para allá. Vénganse, hermanos. Vénganse, vénganse, vénganse. No le vayan a romper el brazo. Jálenlo, ahora sí, 1, 2, 3. ¿Quién ganó? El mundo. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque hubo más influencia. El mundo puede estar influyendo a nuestros hijos porque nosotros estamos callando la verdad. Sí, mis hermanos. Así viven nuestros hijos. Tienen muchos amigos que lo están jalando. Y a veces nosotros como padres no estamos influyendo en ellos. No hay influencia sobre la palabra de Dios. Por eso el apóstol dijo a Timoteo: predica la verdad, diles la verdad, estudia la Biblia porque ella es la verdad. Pueblo de Dios, tenemos que despertar, hermanos, y ver a nuestra familia que no sean influenciados por los amigos. Y si son influenciados, no lo van a ganar, porque en nuestra familia estamos con ellos, orando por ellos, hablándoles de la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos, gracias, es todo. ¿El diablo no está durmiendo, hermanos? ¿O creen ustedes que se está echando su ronquidito? No, mis hermanos, nosotros a veces dormimos, pero el diablo está trabajando duro. ¿Sí? Por eso los hijos a veces, hermanos, se van a los antros, están viendo cualquier película. ¿Sí? Porque no hay enseñanza de parte nuestra. ¿Sí? Estamos callados frente a la guerra que hay con Satanás. Satanás está peleando, hermanos. Satanás no está durmiendo. Jóvenes, apártense de lo malo. Acérquense a Dios, a buscarle de todo su corazón. ¿Sí? Porque los tiempos son malos. Los días son peligrosos. Joven, si te has apartado de la iglesia, acércate, vuélvete a Dios, vuélvete a la verdad. Dice la Biblia: preguntad por las sendas antiguas cuál es el camino. Pregunten por las sendas antiguas, dice el profeta Jeremías. Pregunten por esas sendas. Hermanos que se han alejado de la iglesia, es el momento de regresar a la iglesia. Jóvenes, señoritas,
Dejen el mundo nada bueno les va a traer. El mundo está ofreciendo muchos placeres, pero dice el Señor, amado hermano, que Él tiene el agua de vida, que el que siga tomando del mundo, el que siga tomando esos consejos del mundo, siempre va a tener sed, siempre va a estar volviendo a lo mismo, porque está tomando del agua común, está bebiendo del mundo. Pero cuando la persona, hermano, se acerca a la iglesia, empieza a buscar al Señor, entonces va a estar tomando ¿de qué agua, hermanos? Del agua de vida. Entonces nunca más volverá a tener sed. Vuelve a Dios, vuelve a Cristo. Esta es tu oportunidad. Vuelve a Dios, porque solo en Dios vas a encontrar la paz y la satisfacción. Jesucristo basta. Amén. Jesucristo basta. Él viene a llenar nuestros corazones. Amados hermanos, por eso le decía, el diablo está trabajando fuertemente. Jóvenes, no juegues con el pecado. No hagas negocios con el pecado. Con el pecado no debe haber negocio. Debes conocer la verdad. Debes conocer en lo que crees. ¿Sí? Debemos conocer nuestra creencia. ¿Sí, mis hermanos? ¿Para qué? Para no negociar con el pecado. Jóvenes, aparentemente, hermanos, usted está haciendo lo malo y nada pasa. Pero dice la Biblia, lo que tú haces, ¿qué va a suceder? Vas a cosechar. No puedes hacer algo malo y salirte con la tuya. No, porque dice Dios, lo que siembres, vas a cosechar. Todo lo que hagamos, hermanos, no podemos salirnos con la nuestra. Si hacemos lo malo, hay disciplina de parte de Dios. ¿Sí? El Señor nos va a disciplinar porque somos sus hijos. El que no es hijo no va a ser disciplinado. Va a hacer lo que quiere y no va a haber disciplina. Amado hermano, pero si estás en lo malo y el Señor te está disciplinando, gózate y dile gracias, Señor, porque soy tu hijo. Amén. En la iglesia, hermanos, han llegado jóvenes quienes aparentemente han jugado con... Hay esos jueguitos de ahora, hermanos, aparentemente jueguitos. Yo no conozco de estos juegos, pero lo sé porque han llegado muchachas en la iglesia. Ore por mí porque tengo miedo. Jugué a Charlies, así es, la ballena azul. Parece algo sencillo, pero hoy muchos jóvenes, muchas señoritas están muriendo. Aparentemente nada está pasando. Hermanos, y han llegado casos de liberación a la iglesia, donde hemos tenido que orar por liberación, porque los jóvenes se han metido. Una señorita como de 17 años estuvo metido en esos juegos. Hay una que es de retos, algo así. Los papás, miren, hermanos, ni en cuenta, ni le hablan, ni le enseñan a sus hijos que hagan lo que quieran. Los papás ni en cuenta. Pero un día les preocupó. La mamá estaba con el nieto, un bebecito. Le dijo, hija, te quedas porque voy a ir un mandado, miras a tu sobrino. Pero hermanos, esta señorita fue en ese momento usado o influenciada por ese espíritu malo, que cuando la mamá llegó, la hija estaba llorando con el cuchillo en la mano. Y le dice, hija, ¿qué vas a hacer? Y ella lloró y dijo, es que oigo voces que me dicen, mátalo, mátalo.
Y hoy lo quiero hacer. Hermanos, el diablo no está jugando, está trabajando fuertemente con nuestros hijos, amados hermanos. Por eso dijo la palabra de Dios: háblales a tiempo y fuera de tiempo. Predícales la verdad, que es Cristo. Eso fue el encargo del apóstol a Timoteo. Te encargo que prediques la palabra. Jóvenes, acérquense a Dios. No jueguen con el diablo, porque Él no está jugando. Él está trabajando para destruirte. Es tiempo, hermanos, como dice el Señor, que despertemos del sueño. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Sé sobrio. En tus 5 sentidos, dice la Biblia que le dijo a Timoteo, sé sobrio. Soporta las aflicciones. Y lo tercero que le dijo, haz obra de evangelista. Primero nuestra casa y luego el mundo. Fue lo que dijo Dios, hermanos, en Hechos 1:8, ¿verdad? ¿Cómo dice ese pasaje, hermanos? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. ¿En dónde dice, hermanos? Primero Jerusalén, porque Jerusalén es donde estaban ellos. ¿Sí? Dice, primero predica en Jerusalén, es tu casa. ¿Sí? Jerusalén es el hogar. Y de ahí hacia lo demás, hacia afuera. Tenemos un encargo de Dios, hermanos. ¿Predicarle a quién? A nuestros hijos y a los que no conocen a Dios. Es un encargo que el Señor nos dio a cada uno. El 5, eso dice, hermanos, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, tu servicio. Cumple con tu compromiso que tienes con tus hijos. Por eso, hermanos, tener los hijos no es solo de tener por tenerlos, ¿verdad? Porque si usted dice, pues yo tengo lo económico para sustentarlos, pero no solo se trata de darles el pan. Cualquiera le puede regalar una comida, ¿verdad? Pero instruirles en el camino de Dios, solo los padres. Una ropa, una comida, alguien se lo puede dar. Pero la instrucción en la palabra de Dios solo somos nosotros. Para que nuestros hijos no oigan lo falso, que estén acostumbrados a oír la verdad. Preparémonos nosotros, amados hermanos, y preparemos a nuestros hijos. En las escuelas hoy les dice, elige el sexo que quieres. ¿Sí? Y los que tienen hijos pequeñitos, hermano, eso le van a decir a tu hijo en la escuela. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor para instruirles en casa. Y no importa lo que le digan allá afuera. No importa lo que escuchen allá afuera, porque en la casa están escuchando la verdad. ¿Sí? Por eso es que, amados hermanos, el apóstol dijo, habla la palabra de verdad. Y eso nos dice a nosotros los padres. Habla la palabra de verdad. Porque podrán oír cosas allá afuera. Pero, hermanos, lo que ellos escuchen en casa, eso es lo que va a guiarles su vida. ¿Sí? Hermanos, el mundo podrá decir lo que quiere, pero el pueblo cristiano debe estar preparado siempre con la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Por eso es que le decía, fundamente su vida en Cristo.
Por eso le decía, permanezca en la iglesia. Pero si usted va de iglesia en iglesia, hermano, tus hijos van a ver que no estás fundamentado en la palabra. Eso van a aprender tus hijos. Y por causa de tus hijos, permanece en la iglesia, hermano. Sé fiel a la iglesia. Colabora, trabaja. Que tus hijos vean que Dios ocupa el primer lugar en tu vida para poder enfrentar a este mundo, hermanos. ¿Cómo ministrar a este mundo moderno? ¿Cómo enfrentar a este mundo moderno? Cuando nosotros hagamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos reflejarlo? Porque estamos estudiando la palabra, quien va a guiar todo el tiempo de nuestra vida. Jóvenes, quiero terminar. No dejen a Dios, sigan a Dios, sirvan al Señor, sométanse a sus padres. ¿Quieres huir de la casa? Irte a vivir con el amigo, con la amiga o con la amiga, no lo hagas, porque entonces te vas a volver un arrimado. En tu casa valora lo que tienes. Tienes una cama, valóralo. Tienes comida, tienes un techo. Joven, señorita, valóralo. Gracias a Dios por lo que tienes. Tienes a tus padres. Si tienes a tus padres, valóralos. Todos, hermanos, vamos a tomar el camino correcto, que es Dios. Y si Dios nos trajo en esta mañana, es para decirnos esto. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Sí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mucha gente va a tener comezón de oír y van a buscar maestros, porque van a haber maestros por grandes cantidades, que la gente va a preferir oír lo falso que lo verdadero. Se volverán a las fábulas, dice el Señor. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando el pueblo de Dios no se está protegiendo con la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos, en el camino de Dios. No se desanime, aunque vengan las pruebas, vengan la lucha. Vamos a seguir al Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad. El apóstol dijo un día, hermanos, mira, Señor, se está yendo mucha gente. ¿Sí? ¿Quién dijo eso, hermanos? Los que estudian la Biblia, ustedes estudian mucho la palabra. ¿Quién dijo? Mira, Señor, mucha gente se está yendo. ¿Qué le dijo Jesús? No dijo, ay, Pedrito, es verdad, ¿cuántos están regresando? Voy a cambiar, ya no les voy a hablar la verdad. ¿Así dijo Jesús? No. Le dijo, ¿te quieres ir también? La puerta está ancha. Camina, vete también, si tú quieres seguirlos. Sí. Hermanos, el Señor nos anima a seguir la verdad, que es Jesucristo. Y el que sigue la verdad nunca más volverá a tener sed. Jesucristo basta. Póngase de pie en esta mañana, hermanos. Joven, señorita, estás en esta mañana. Quiero recalcarte, Jesucristo basta. No hay otro camino. Amados hermanos, protejámonos del error. ¿Cómo nos vamos a proteger del error? Estudiando la Biblia, porque es palabra de Dios. Señor, en esta mañana, si tienes a tus hijos allí, hermano, ¿por qué no oras por ellos? Si tienes a tu hijo o a tu hija allí, quiero pedirte que ores por ellas, que los cubras con la sangre de Cristo. ¿Sí se escuchó, hermanos? Vamos a cubrirlos con la sangre de Cristo. Si tu hijo no está aquí, ora por él. Donde esté, el Señor lo va a cubrir con su sangre. Levante un muro de protección para sus hijos, para sus hijas. ¿Cuántos quieren cubrir a sus hijos y a sus hijas con la sangre de Cristo, hermanos?
levantar un muro de protección para ellos. Hágalo, hermano, porque el diablo no está durmiendo, está trabajando fuertemente. Padre, en este momento oramos por nuestros hijos. Empiece a orar, hermano. Y si está aquí sus hijos, tómeles en sus brazos, ore por él o por ella. Ya están casados tus hijos, ora también por ellos. Madre, ora por tus hijos. Papá, ora por tus hijos. Porque hay un enemigo que lo quiere matar, que los quiere destruir. Jesucristo, basta. Padre, en esta mañana yo quiero orar por mis hijos. Cúbrelos con tu sangre. Guárdalos del error. Así es, hermano. Joven, Jesucristo basta. No necesitas del mundo.